Buenos días, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hablar sobre un tema que me parece muy interesante. Hoy en día existe la tendencia de echar la culpa a los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver que mi hijo me ha salido rana, hay que ver que mi hijo no estudia, hay que ver que mi hijo hace esto, mi hijo hace aquello, no me gusta lo que hace mi hijo. Siempre tendemos a echar la culpa a los hijos de todo lo que hacen mal. Pero ¿qué responsabilidad tienen los padres también en su papel de padres? No me gusta la palabra culpa, ¿de acuerdo? Me gusta la palabra responsabilidad. Cuando echamos la culpa a alguien es como que nada se puede hacer, pero la responsabilidad sí está en nuestras manos. Yo tengo esta responsabilidad y puedo manejar esta situación. Los padres también se equivocan. Yo hoy quiero poner sobre la mesa ese aspecto, que los padres también se equivocan, los padres también cometen errores. Y como veis en el título, hoy voy a hablar de padres obsesivos posesivos. Esos padres que creen que pueden manejar las vidas de sus hijos, de su hijo o de su hija. A veces son los dos padres, a veces es la madre, a veces es el padre, el que está más encima de su hijo o de su hija, manejando las riendas, los hilos de su vida. Y esto, cuanto menos, es muy dañino para tu hijo. Si eres un padre que estás manejando hasta cierto punto o hasta un punto extremo la vida de tu hijo, que sepas que no le estás haciendo ningún favor. Al contrario, digamos que mentalmente le estás dejando cojo, porque no va a ser capaz tu hijo o tu hija de tomar decisiones. Por lo tanto, no va a saber enfrentar la vida. Estos padres son muy sobreprotectores, mucho, hasta el límite de decirle a sus hijos lo que tienen que hacer, con quién se tienen que juntar, con quién tienen que tener una relación o lo que tienen que estudiar. O a lo mejor no todos los aspectos, pero muchos aspectos sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos hijos han querido estudiar, por ejemplo, arte dramático y han sido totalmente disuadidos de esa opción por parte de sus padres? No estudies eso que no vas a tener futuro. Estudiar arte dramático no tiene ningún tipo de futuro. Es verdad que en algún aspecto, a nivel general, por supuesto que nos pueden dar consejos. O padres que te dicen, tú tienes que ser médico como yo, tú tienes que estudiar abogacía, tú tienes que ser abogado, ¿no? Tienes que estudiar derecho, mejor dicho, porque tienes que ser alguien importante en la vida. Es verdad que en algunos aspectos nos sugieren cosas, pero hay algunos que ya te modifican la vida entera. A eso me refiero. Te pueden guiar desde el amor, te pueden dar pistas, te pueden intentar orientar un poco desde su punto de vista. Pero una cosa es orientar y otra cosa es que te condicionen el camino. Es decir, si no vas por este camino, vas a sufrir mi rechazo como padre. O a través de enfados o a través del silencio. Cualquier de las dos cosas es maltrato. Si tú te enfadas con tu hijo porque no hace lo que quiere, y estamos hablando ya de un grado de control bastante alto, ¿de acuerdo? Es evidente que los padres son unos referentes para los hijos, les tienen que dar unas pautas de conductas correctas, por supuesto, pero ahora vamos a hablar de los hijos ya también mayores de edad, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en ese aspecto, cuando un hijo tiene que tener libertad para equivocarse, para errar en la vida. Si tú en vez de darle pautas a tus hijos de comportamiento, darle sugerencias, ofrecerle posibilidades, lo que haces es meterlo en un camino concreto, ¿vale? Y si se sale de ahí y te enfadas con él, lo estás maltratando. Del mismo modo que si creas un vacío, también lo estás maltratando. Tu hijo o tu hija tiene que equivocarse, tiene que caminar caminos, tiene que salir con alguien en alguna relación y equivocarse. No te estoy diciendo, por supuesto, que lo dejes salir con alguien que sea una persona muy tóxica, no me refiero a eso. Hay padres y hay madres, o ambos, que cuando su hijo o su hija va a salir con una persona, los padres no lo aceptan. A lo mejor es una muy buena persona, a lo mejor es una bellísima persona, pero los padres no lo aceptan porque tienen una sensación de posesión muy grande y creen que les van a arrebatar a su pequeña hija o a su pequeño hijo. ¿Hasta qué punto esto es correcto? Tu hijo o tu hija no te pertenece. Y aquí mucha gente se va a quedar asombrado, ¿no? He escuchado personas decir, es mi hija, es mi tesoro, es mi princesa, es mía. O es mi hijo, es mi tesoro, es mi príncipe, es mío. Esa posesión tan compulsiva
es muy dañina para ti, pero sobre todo para tu hija y para tu hijo, porque no les estás dejando caminar solos. Van a ser incapaces de tomar decisiones y su felicidad va a estar supeditada a tu felicidad. Ellos solamente van a ser felices si te hacen feliz a ti, como padre o como madre, pero no por ellos mismos. Le vas a enseñar que su felicidad es tu felicidad. Y para que ellos sean felices, se tienen que hacer feliz a ti. He conocido padres, he conocido madres que le cogen el teléfono a sus hijos, le cogen el teléfono a sus hijas y miran con quién hablan y se meten en sus vidas, es decir, violan su intimidad. Y esto es grave. Aquí estamos hablando de delito. Por si muchos padres no lo sabían, es delito. Os voy a leer lo que dice el artículo 18 de la Constitución, el punto 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El punto 3 dice: se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Si un juez te deja meterte ahí, tienes permiso. Pero si no, no. No puedes coger el móvil a tu hijo o a tu hija y leer lo que le ponen, a no ser que esté bajo amenaza, a no ser que esté en algún peligro muy grave, ¿no? Pero para ver lo que le dice el chico que le gusta o la chica que le gusta, es delito, ¿vale? Vamos a leer un poco más. La Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, en el artículo 197, del descubrimiento y revelación de secretos. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. También quiero leer el punto número 2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en prejuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en prejuicio del titular de los datos o de un tercero. Como veis, modifique. Hay padres, hay madres que cogen el móvil de sus hijas o de sus hijos y les borran los mensajes. ¿Os dais cuenta de la gravedad? No quiero que hables con este chico, luego borro los mensajes que te escribe este chico. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo bastante grave que yo he visto con mis ojos, ¿no? Que esto ocurre. Pero también ocurre en otros aspectos. Como os he dicho, muchos padres determinan lo que tienen que estudiar sus hijos. Pero sobre todo, lo que me parece más grave es el abuso de autoridad que ejercen muchos padres. Como soy tu padre, como soy tu madre, como somos tus padres y te estamos pagando el móvil, tengo derecho a coger ese móvil y leerlo. Y lo peor es que los hijos creen que tienen razón. Lo peor es que les acaban dando la razón. Es verdad, me paga el móvil, toma. Lee lo que pone. Viven los hijos atemorizados muchas veces. Porque saben que si les llevan la contra a sus padres, saben que si les llevan un poquito la contra y hacen algo que no les gusta, van a pasar miedo. Y van a vivir amargados. Me estoy extendiendo en este tema porque considero que es importante la libertad de los hijos. Se remarca mucho, como he dicho al principio, que el hijo es el que falla, el hijo es el que mete la pata, pero los padres también tienen responsabilidad.
Los padres también tienen una responsabilidad importante en muchos aspectos. Y estoy hablando de hijos mayores de edad, ¿de acuerdo? No de menores. Estoy hablando de ese momento de la vida en el que uno tiene que caminar solo, tiene que empezar a tomar decisiones propias, tiene que empezar a caerse, tiene que estudiar algo y si no le gusta, estudiar otra cosa, tiene que conocer a alguien y a lo mejor no es feliz y se da cuenta que no era su elección adecuada y no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada por equivocarse. El error es un acierto, porque te conduce hacia otra dirección. El error es algo que hablaré en otro vídeo. Pero hay que equivocarse muchas veces para aprender. Y si tú a tus hijos no les dejas que se equivoquen porque los consideras tuyos y quieres que vivan tu vida, jamás vas a crear hijos felices. Jamás vas a crear hijos independientes, perdón. Jamás vas a crear hijos o hijas que caminen por ellos o por ellas mismas. Estarás consiguiendo lo que quieres, que es tenerlos aquí, comiendo de tu mano, haciéndote caso, porque los consideras tuyos. Disculpad, pensaba que tenía memoria libre y se ve que quedaba muy poquito y se me ha cortado el vídeo. Lo que os estaba diciendo es que de esta forma jamás tendréis hijos libres, ni hijos felices, ni hijos que tomen sus propias decisiones, ni hijos independientes, ni hijos capaces de llevar una vida por sí mismos. No serán autónomos, sino que serán dependientes de vosotros, que en parte es lo que queréis, porque los consideráis vuestros. Ahí no hay amor. O quizá lo haya a algún nivel, tampoco no voy a juzgar diciendo sí o no. Pero lo que sí hay es obsesión, hay posesión y hay mucho egoísmo. Y también mucho miedo. No lo voy a negar. Hay mucho miedo. Lo peor de esta situación es que muchos padres que escuchen esto pensarán, ¿y este tío quién se cree que es para decirme a mí lo que tengo o no tengo que hacer con mis hijos? ¿Quién se cree que es para decir cómo los tengo que criar? Bueno, soy alguien que ha visto a hijos infelices por un control extremo por parte de este tipo de padres y de madres. Soy alguien que ha visto hijos e hijas que han dejado pasar oportunidades muy bonitas en su vida para hacer cosas. Simplemente por cabezonería de los padres, por miedo, por control. Soy alguien que ha visto este tipo de cosas y ha visto a gente sufrir por el egoísmo tan grande que tienen algunos padres con sus hijos, por ese control, por esa gran preocupación para que no le pase nada a mi niño o a mi niña. Deja que tu hijo se caiga, deja que tu hija se caiga. Dale libertad, de verdad. Hasta el siguiente vídeo.